Hola, muy buenos días. Bienvenido a la clase de matemática. Hoy día vamos a una clase sobre función exponencial. ¿Qué es lo que es la función exponencial? Bueno, es una función donde el exponente es justamente nuestra variable independiente. Dice así, la función f definida desde lo real hacia lo real es positiva, definida por justamente f de x es igual a justamente elevado a x. Si te das cuenta, en este caso la función, su variable independiente que es x, está justamente en el exponente de una constante, que en este caso sería la letra a, con a perteneciente a los reales positivos y a distinto de 0. ¿Por qué a distinto de 0? Porque si yo le pongo a distinto de 1, si yo le pongo un a igual 1, lo que va a pasar es que esta va a ser una función constante, independiente del exponente que tú le pongas, va a ser una función constante justamente para todo x perteneciente a los reales positivos. Entonces, va a ocurrir aquello, de hecho para los negativos también, porque se da vuelta simplemente me queda 1 sobre 1. Entonces, por eso es la restricción de que A debe ser distinto de 1. Porque si no me va a quedar 1 elevado a algo y nosotros sabemos que 1 elevado a cualquier número es 1. Entonces se denomina justamente a eso función exponencial. Ahora, sumamente importante decir y entender de que no es solamente x. Esta función puede ser a elevado a x más 3, a x más 5 y también va a seguir siendo una función del tipo exponencial. Se llama exponencial justamente porque es en el exponente donde está la variable independiente x. Algunas cosas importantes a saber justamente de la función exponencial que no vamos a demostrar todas, simplemente nos vamos a ir deteniendo en aquellas que son realmente importantes, es la siguiente. El dominio de la función justamente en los reales, que es decir de que yo puedo introducir un valor de x perteneciente a cualquier número real. El recorrido de la función r en los reales positivos. Es decir, su recorrido justamente va a estar en los reales positivos. Recordemos que es el recorrido, es a donde llega. Yo tengo justamente, vamos a dibujarlo. Esto sí es importante destacar. Yo tengo un dominio y tengo un recorrido. Yo introduzco la variable x y voy a llegar a un recorrido. Y acá me dice que esto es solamente los reales positivos. Y es así porque estoy definiendo a la letra a para los reales pertenecientes a los reales positivos. Entonces, si yo tengo una base positiva y la elevo a cualquier exponente, me va a dar justamente un resultado que va a ser positivo. ¿Ya? Va a ir desde los positivos, justamente, perdón, desde los reales, cualquier real, ya sea negativo o positivo, hacia los reales positivos. ¿Ya? Pues si la función exponencial es biyectiva, es decir, es inyectiva y sobreyectiva, y eso quiere decir de que no deja ningún elemento de su conjunto de llegada sin recorrer, la gráfica intersecta al eje de las ordenadas en punto 0,1, y ojo, esto es para la función del tipo f de x es igual a sobre x, ¿ya? ¿Y por qué intersecta este tipo de función en el eje de coordenadas 0,1? Y lo puedo afirmar sin ponerle ni siquiera un número. Bueno, pongámosle un número para que se entienda bien. ¿Qué pasa si yo digo x igual a 0? Ya, me va a quedar a elevado a 0. Y da lo mismo cuál sea el valor de a, porque todo número elevado a 0 es 1, por lo tanto el resultado de esto va a ser 1. Por lo tanto, para la coordenada x0, y va a ser 1. Recuerda que cuando uno soluciona una función, el resultado es la coordenada correspondiente al eje y. Entonces, después tenemos, si a es mayor que 1, entonces f de x es creciente. Perdón, f de x igual a elevado a x es creciente. Y eso lo vamos a ver porque lo vamos a graficar. Incluso tengo preparado el GeoGebra para mostrarles bien aquello. Después dice, si a está entre 0 y 1, entonces f de x es decreciente. Y lo cual tiene sentido, ya que si yo pongo un 0, y algo acá elevado a otro número, recuerda de que cuando uno eleva un, no sé, 0,2, lo elevo a 5, estoy multiplicando 0,2 por sí mismo 5 veces. Y esa multiplicación va a ir reduciendo justamente el número, porque estoy preguntando por 0,2 de 0,2 y eso es más pequeño que lo original. Entonces va a ir cambiando. La gráfica no intersecta al eje de las abscisas, ¿ya? Ojo, no intersecta al eje de las abscisas para la función f igual a elevado a x, por si acaso, ¿ya? Ahí no intersecta justamente el eje de las abscisas. Entonces voy a tener de que para a mayor que 1 voy a tener esto, y para a entre 0 y 1 voy a tener justamente aquello. Y podemos verlo también esto presente en lo que les voy a proyectar ahora, que estoy haciendo en GeoGebra. Si nos damos cuenta acá, justamente tengo ya previamente graficada una función que es del tipo f de x es igual a elevado a x, ahí está, a elevado a x, y lo que estoy haciendo es variando el valor de a, y me está graficando justamente para cualquier x, me está mostrando como en la gráfica al respecto. Entonces, ¿qué pasa si yo empiezo a bajar el valor de a? Fíjate bien, ahí voy en un a, el a igual a 1,4 para cualquier x, y me da el valor correspondiente, acá me está mostrando la gráfica. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? De que, a ver, vamos a bajarlo un poquitito, no, nunca tanto. Lo que obtengo es lo siguiente. A ver, vamos a dejarlo en a igual 2. Lo que me está diciendo es que, oye, mira,
para x igual 2, y igual 4. Y me está poniendo justamente ahí el punto, en ese lugar, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurre? De que esto es una gráfica de una función que está recorriendo todos los reales, tanto negativo como positivo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que para x igual 0 acá, y vale 1. Entonces, si yo pongo acá en la función a f de x es igual a 2 elevado a 0, me va a dar 1 justamente. Pero, ¿qué es lo que va a ocurrir? Quiero que veas lo siguiente. ¿Qué va a ocurrir si yo empiezo a achicar el valor de a? Lo que va a ocurrir es que la gráfica va a ser cada vez tendiendo a ser más plana en cierta forma, pero sigue siendo, si yo me alejo, sigue siendo exactamente de forma exponencial. La palabra exponencial se usó mucho por el tema de la pandemia del coronavirus. Se sigue usando, y al principio se usaba demasiado porque se pensaba que podía tener un crecimiento exponencial. ¿Y qué significa eso? Es que vaya aumentando radicalmente, muy rápidamente en el tiempo. Es decir, al principio tiene un crecimiento lento, y eso lo vimos justamente con los contagios. Pero llega un momento en que empiezan los casos ya a duplicarse, a triplicarse de un día para otro. Entonces, a eso se le hace referencia a un crecimiento exponencial. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo pongo acá, por ejemplo, a igual 1, ya voy a poner a igual 1, aunque decía la función potencia de que no debería ser a igual 1, se transforma en esto que estamos viendo acá, ¿ya? Y si te das cuenta, es una función constante, es plana, es totalmente plana, donde justamente y tiene el valor de 1. ¿Por qué? Porque da lo mismo, a lo cual eleves el 1. El 1 sigue siendo 1. Si lo elevas a un número negativo va a ser 1, si lo elevas a un número positivo va a ser 1. No va a haber cambio al respecto. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo ahora cambio y vamos a esa afirmación que teníamos acá? Vamos a ir a verla a la pizarra, a esa afirmación, donde justamente me decían, acá lo dice en el punto 6, si A está entre 0 y 1. ¿Qué pasa si A está entre 0 y 1? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Entonces, vamos a verlo justamente ahora en GeoGebra para que entendamos bien. Voy a ponerle un A 0,5, 0.5, enter, y fíjate lo que pasó con la función. Se invirtió, se fue hacia el otro lado. Se transformó en una función decreciente, se fue hacia el lado de acá. Es decir, es decreciente esta función para todo x perteneciente a los reales. Es decreciente cuando a está entre 0 y 1. Y es creciente cuando, justamente lo estábamos viendo recién, cuando a es positivo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que va a ocurrir cuando la función toma un valor en que va entre 0 y 1. Ya va a transformarse en una función decreciente, pero va a seguir teniendo el punto de intersección en 1. Y este para una función de este tipo, a elevado a x. ¿Qué pasa si yo modifico esta función? Vamos a modificarla. Vamos a ponerle x más 2. ¿Qué pasa si yo hago eso? La transformé en una función x más 2. Cambió, y cambió la gráfica. ¿Qué pasa si yo ahora la transformo en una función de x menos 2? Ya, x menos 2, enter, y también cambia la gráfica. Entonces, el exponente es el que va a ir definiendo justamente aquello. Ya el exponente me va a ir diciendo cómo va a ir trabajando la función. ¿Ya? Y también va a depender justamente de la letra A. Entonces, vamos ahora a algunos ejercicios que tengo preparados para que podamos ir entendiendo un poquito mejor esto ya en la práctica, en tipos de ejercicios que podrían salir en la prueba. Primero vamos a empezar con unos ejercicios que son más allá, mejor dicho, de forma de verdadero y falso, y luego vamos a hacer uno donde tenemos que graficar. Antes, primero que todo, quiero mostrar la gráfica. Acá están los valores correspondientes. Es una función decreciente cuando a está entre 0 y 1, y es una función creciente cuando a es mayor que 1. ¿Cierto? Ok, conteste con verdadero o falso las siguientes afirmaciones. Si f de x es igual a x elevado a la menos, es igual a 5 elevado a la menos x, entonces la función es decreciente. ¿Es decreciente la función? Estamos hablando en este caso de una función que nos están dando un exponente negativo. A diferencia del anterior, en el caso anterior teníamos exponente positivo. Debemos recordar que en este caso yo lo que estaba mostrando acá es la base para que entiendas cómo funciona una función. Ahora, ¿cómo determinar si f de x, que es igual a 5 elevado a la menos x, es una función creciente? Bueno, rayemos un poco. No te voy a decir si es creciente o no es decreciente, sino que te voy a explicar más o menos cómo deberías pensarlo para que justamente puedas deducir aquello. ¿Qué significa que sea decreciente una función? Bueno, lo vimos en GeoGebra recién, es que va a ir bajando. Para un valor de x va a tener un y mayor, y después si yo lo evalúo en el sucesor, por ejemplo, de ese x, vendría a tener un y menor, y va a empezar a bajar constantemente. ¿Qué significa que sea eso que tengo acá? Vamos a escribirlo de la siguiente manera. Vamos a transformar eso para que lo puedas evidenciar. Sabemos que para que sea decreciente, el a tiene que estar entre 0 y 1, ¿cierto? Eso ya lo sabemos, pero acá no nos están diciendo eso, ¿o sí? Veámoslo. Entonces, tengo de que es 5 elevado a la menos x.
Un exponente negativo lo tengo que escribir como exponente positivo. Entonces lo voy a escribir de la siguiente manera. 1 partido en 5 elevado a x. Y ahí lo describí como un exponente positivo. Pero oye, espera, yo podría hacer lo siguiente. Podría decir 1 sobre 5 y esto elevado a x. Y es exactamente lo mismo, porque da lo mismo cuántas veces eleve el 1, va a seguir siendo 1. En cambio, por propiedades de la potencia, este x va a entrar operando al 1 y al 5, y me va a quedar 1 partido en 5 elevado a x, ya que el 1 elevado a cualquier número sigue siendo 1. Entonces, yo ahora podría decir lo siguiente. Ya vamos a hacer lo siguiente. 1 dividido en 5 es 0,2. Y 0,2 elevado a x. Entonces, ¿está ocurriendo de que el a está entre el 0 y el 1? Sí. Así que efectivamente esto es una función decreciente, ¿ya? Porque va a estar entre 0 y 1. Después nos dicen, si f de x es igual a x elevado a la menos x, entonces f de 2 es menor que f de menos 2. Nos están diciendo entonces sus valores respectivos, su imagen de las preimágenes, cómo van a estar comportadas. Entonces yo lo que tengo que hacer para esta parte es buscar el resultado de f a la 2. Entonces vamos a buscarlo justamente. f2 es igual a ¿qué? A 2 elevado a menos 2. ¿Y por qué a menos 2? Porque ahí sale un signo menos. Entonces ese signo menos, ese es el que está acá. Y el x yo le puse 2. Y eso me da ¿cuánto? Me da 1 sobre 2 elevado a 2, ¿cierto? Porque lo tengo que llevar abajo positivo. Y 1 sobre 2 elevado a 2 es un cuarto. Ok, entonces ahí tengo el resultado, un cuarto, ya. Pero me están preguntando también que me están diciendo que eso es menor que eso. Bueno, veámoslo. Veamos si es así. Ahora vamos a hacer el f de menos 2. Entonces, ¿qué obtenemos ahí en ese caso? Nos queda lo siguiente. 2 elevado a menos, que es ese signo menos que estaba ahí, pero este tiene otro menos 2, entonces me queda 2 así, de esa manera. Menos por menos más, y me queda 2 elevado a 2. Y 2 elevado a 2 es 4. Por lo tanto, efectivamente, f de 2 es menor que f de menos 2. ¿Ya? Ahí está. Así que es correcto. Eso es verdadero. Después dice, la gráfica de f de x es igual a 1 sobre 3 elevado a x, intersecta al eje de las ordenadas en el punto 1,0. Intersecta al eje de las ordenadas en 1,0. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el eje de las ordenadas? Primero que todo debo saber aquello. Ordenadas, el eje de las ordenadas es el eje Y. Por lo tanto, me están pidiendo el punto de intersección, el punto de corte con el eje Y. Esta función f de x, 1 sobre 3 elevado a x, yo la tendría que evaluar en x0, perdón, ¿cómo se llama? En x0 para poder saber, si efectivamente en x0, para poder saber dónde intersecta al conjunto de las ordenadas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si yo evalúo en x0, voy a hacer la evaluación acá, f de x en 0, para x0, me queda 1 sobre 3 elevado a 0. Uno diría, oye, pero eso se indetermina. No, porque me queda 3 elevado a 0 es 1. Todo número elevado a 0 es 1. Entonces 1 sobre 1 es 1. Ah, ok, me dio 1, 1,0. Pero espérate, ese es el valor de y. Y acá me dicen que y es 0 y que x es 1. Y yo estoy evaluando en 0 en x y en 1 y. Y ese es el punto de intersección de las ordenadas. Así que en este caso es falso porque lo escribieron al revés. Después dice, si f de x es igual a 4 elevado a x más 1, entonces la función es creciente. Sí, la función es creciente, porque en este caso el a está siendo mayor que el 1 y es decreciente cuando está entre 0 y 1. En este caso sería una función creciente, ya sería totalmente creciente, así que le vamos a poner acá verdadero. ¿Ok? Hicimos esos ejercicios de verdadero y falso, que no son ejercicios directamente de formato o prueba de selección universitaria, pero sirven para ir practicando pequeñas cosas. Entonces, después tenemos gráfica, la función f de x es igual a 2 elevado a x más 1. Ya podría ir a GeoGebra justamente y llegar y graficar, pero no tiene ningún sentido. ¿Ya? Vamos a suponer que cada uno de estos cuadraditos va de 2 en 2. Que es 2, 4, 6, 8. Este es menos 2, menos 4. Y hacia arriba justamente podría ser también de 2 en 2. 2, 4, 6, 8 y así sucesivamente. Este es el eje de las abscisas, ¿ya? Y este es el eje de las ordenadas, que es el eje Y. ¿Ya? Ok, entonces veamos. Grafiquemos. ¿Cómo grafico yo esto? ¿Cómo podría yo saber cómo grafico? Bueno, simple, hago una tabla. Digo X, Y y voy a ir ingresando preimágenes y voy a ir obteniendo imágenes. Recuerden de que el X es la preimagen y la Y es la imagen. Entonces uno tiene que evaluar esto en puntos críticos, en puntos especiales. Por ejemplo, voy a evaluar para X igual 0. ¿Ya? Evaluar para X igual 0. Y para X igual 0,
yo obtengo que me queda 2 elevado a 0 más 1, ¿cierto? Entonces 2 elevado a 0 más 1 me queda 2 elevado a 1, por lo tanto esto me da 2. Entonces, cuando x vale 0, y vale 2, ¿cierto? Ese es el valor que va a tomar. Cuando x vale 0, y vale 2. Después, tenemos que, ¿en qué otro punto puedo evaluar? Veamos, ¿en qué otro punto? Podría evaluar cuando, yo sé cuando esto se me haga 0. ¿Cómo hago de que el exponente se me haga 0? Tendría que ser x menos 1. Cuando x vale menos 1, me queda 2 elevado a menos 1 más 1. Menos 1 más 1 es 0, y 2 elevado a 0 me queda 1. Entonces, cuando x vale menos 1, cuando x es menos 1, y es 1. Entonces, cuando x vale menos 1, por acá, y es 1. Me queda de esa manera. ¿Dónde más podría evaluar? Ya podría evaluar, por ejemplo, ya, evaluemos para x igual 2. Me queda 2 elevado a 2 más 1. 2 elevado a 2 más 1 es 2 elevado a 3. Y 2 elevado a 3 es 8, porque 2 por 2, 4, por 2, 8. Entonces ya ahí se me dispara. Entonces tengo que, para x igual 2, y igual 8. Este sería el 8. Entonces ya se me va así. Entonces tengo una función exponencial que es de esa forma. Ya estoy viendo. Pero, ¿qué pasa justamente cuando busco el punto en el cual nunca va a intersectar? ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo hago en ese caso? En ese caso yo lo que estoy buscando es la asíntota. ¿Qué es lo que es la asíntota? Bueno, la asíntota es justamente el punto que no va a intersectar por donde no va a pasar, podríamos decir, la función. Y en ese caso, la asíntota para este tipo de función vendría siendo el eje de las abscisas. ¿Por qué el eje de las abscisas? Vamos a poner una regla y vamos a remarcar el eje de la abscisa con otro color un poquito más llamativo. Por ejemplo, podría ser el rojo. Vamos a marcarla con rojo. Yo sé que esta función que tengo acá, 2 elevado a x más 1, nunca va a intersectar el eje x. ¿Por qué? Porque para que lo haga necesito que y sea negativo. Y como la base es positiva, nunca me va a dar un número negativo. Por lo tanto, esta función nunca va a pasar por x. Podríamos verlo. A ver, si la evalúo la voy a evaluar en menos 3. Si la evalúo en menos 3, me queda 2 elevado a menos 3 más 1. ¿Y esto es igual a qué? Me queda 2 elevado a la menos 3 más 1, es 2 elevado a la menos 2. Y esto me va a dar como resultado un y que es igual a 1 partido en 4. Es un cuarto. Entonces, cuando x vale menos 3, ya aquí vendría estando por acá, y vale un cuarto. Y así. Entonces, esto nunca, absolutamente nunca va a tocar el eje y. Perdón, el eje x. Y podemos verlo justamente en GeoGebra. Vamos a GeoGebra para que veamos aquello. ¿Ya? En este caso tengo esa función que es x a elevado a x menos 2. Voy a ir a ver cuánto era la función que yo estaba haciendo recién. La función que estábamos haciendo recién era 2 elevado a x más 1. Entonces vamos a cambiar esto. Vamos a poner a, que es igual 2. 2 elevado a x más 1. ¿Cierto? Más 1. Más 1. Vamos a poner eso ahí. Y vamos a ver cómo se comporta justamente la gráfica. Que era lo que estábamos graficando nosotros recién. Ya si nos damos cuenta, para x igual 2, y igual 8. Para x igual 0, y igual 2. Pero ¿qué pasa hacia acá al lado izquierdo? Si yo me voy muy detalladamente y le hago un zoom justamente a esa recta, veo de que se acerca al eje X. Se acerca, se acerca, se acerca, pero mira, no lo toca. Y de hecho yo tendría que hacerle más zoom para ir viéndolo. Mira, nunca lo va a tocar. ¿Ya? Y acá pareciera que lo tocase, pero si yo le hago más zoom, fíjate, no lo toca. No toca al eje X. Ya, la función no lo toca. ¿Hay alguna función exponencial donde toque al eje, justamente al eje X, al eje de las abscisas? Podríamos escribir una función que mezcle lo exponencial con una constante. Por ejemplo, voy a modificar la función y voy a ponerle acá más 5. Enter. ¿Qué pasó acá? Ah, está acá arriba. Se me escapó. ¿Qué pasó con la función? Se subió 5 unidades. Porque ahora la asíntota, que es la recta que no va a tocar nunca, va a ser para y igual 5. Pero ¿qué pasa si ahora yo me voy a un número negativo? En vez de poner más 5, pongo menos 5. Yo pongo ahí y voy a escribir Enter. Ahora tocó al eje X. Ya la función tocó al eje X y la tocó justamente en ese punto. Ahora, ¿por qué la está tocando en ese punto? Porque cuando esto
fíjense bien, cuando esto que tengo acá toma el valor de 1, ya que vendría siendo cuando x es igual a menos 1, mira, cuando x es igual a menos 1, esto me va a dar 2 elevado a 0, eso es 1, y me va a dar justamente el y menos 4. Ahora, ¿dónde intersecta el eje y? Bueno, para x igual 0, me queda 2 elevado a 0 más 1, eso es 2, menos 5 es menos 3. Entonces toca al eje y es menos 3. ¿Y por qué pasa al eje x? Porque, bueno, tiene un y justamente negativo. Ahora, la asíntota, que es el valor que nunca va a tocar, es 5, negativo. ¿Y por qué 5 negativo? Porque estoy restando 5 a la función exponencial que tenía acá. Y nunca va a tocar el menos 5, y lo puedo hacer un zoom, y tampoco nunca va a tocar al menos 5. ¿Cierto? Entonces, eso vendría siendo en la clase de hoy. Voy a compartir nuevamente la pizarra, voy a sacar GeoGebra y nos vamos a la pizarra nuevamente. Eso vendría siendo justamente la clase de hoy respecto a la función exponencial. Espero te haya gustado y ahora tienes que hacer los ejercicios que están en la página web del preuniversitario. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Chao, chao.